Hoy hablamos de judicialización de la política. ¿Es posible que se pueda hablar de lawfare en la República Dominicana? Ha dicho el expresidente Danilo Medina que los acusados por el caso Calamar son presos políticos. Le pregunto a mis invitados de esta noche si República Dominicana tiene presos políticos. Sabemos que no. Ahora, esto es muy fácil de responder. Nosotros podríamos empezar a teorizar y tener una conversación muy bonita, pero simplemente hay que remitirse a lo que dijo el propio presidente Medina antes de ser presidente, cuando intentaba enamorar y convencer. ¿Qué dijo? Se ve a diario en las redes, cuando decía, señor, pero si usted roba, después no piense que no le van a decir ladrón, o si usted se hace rico de la política. Bueno, este tema que ya lo se ha manoseado tanto, está más que dicho. Y esa es una verdad meridiana, lo que ha dicho ese señor en esa oportunidad. Una verdad tan grande que hoy le cae como un alud. Ahora, ¿qué capacidad tendríamos nosotros de hacer que sus palabras se conviertan en su propia condena? Ya, eso sí sería un trabajo fino de la justicia. ¿Gonzalo puede ser un preso político por haber sido candidato? Jamás, todo lo contrario. Yo pienso que como candidato debió de cuidarse, porque una figura con el rango de candidato presidencial siempre será potable para una ocasión a futuro de alcanzar la presidencia de la República. De hecho, si el presidente Luis Abinader fracasa en su gestión de 4 años, en el caso hipotético, la primera opción del PLD a presentar candidatura era Gonzalo, no Abel. ¿Por qué Gonzalo no vuelve a aspirar a la presidencia de la República? Porque el propio Gonzalo sabe bajo cuáles mecanismos desde el poder operaron para hacer candidatura presidencial. Y la gran ventaja de todos estos debates es que la comunicación 2.0, la internet, le permite a toda la población recoger, como dice mi distinguido amigo, todos los videos que en el pasado usted dijo. Por eso yo me cuido bastante de las opiniones que emito en el presente, porque serán cárceles del futuro. Si se recoge todo lo que dijeron los PLDistas en el ejercicio del gobierno y se le presenta hoy ante las cámaras, son ellos mismos los que se están acusando. Gonzalo dijo en una ocasión, si perdemos el poder yo voy preso, por el tema de los asfaltos. Sí. Euclides dijo, si perdemos el poder todos vamos presos, incluyéndome a mí. Y Danilo dijo en una ocasión que todo aquel que vaya a la actividad pública y cometa un acto de corrupción y la justicia lo persiga, que no diga que es judicializar la política, es que usted es un ladrón compadre, palabras textuales del expresidente Danilo Medina. Entonces, yo pienso que la gran ventaja a partir de ahora, usted que habla de presos políticos. Yo no, Danilo. O Danilo, o usted hace la pregunta. Con la llegada del presidente Balaguer en el último periodo, 94-96, donde se hace la reforma, el doctor José Francisco Peña Gómez le hizo un gran aporte al país, antes de morir. Y fue la modificación de la selección de los tribunales de la República Dominicana, porque antes era algo discrecional de los senadores y miembros de los partidos en las provincias. Ya se crea el Consejo Nacional de la Magistratura y amén a que las cosas se pueden ir mejorando. Yo pienso, repito, que hemos avanzado mucho en materia judicial. Tenemos todavía fiscales que no merecen ser fiscales, pero el aparato judicial dominicano no se va a prestar para judicializar la política porque no es posible. Ya es muy evidente y además los actores fundamentales del sistema no lo van a permitir. Hablemos de paz social. Cuando se habla de lawfare, de judicialización de la política, eso puede llevar a una inestabilidad, un rompimiento de la paz social, a que haya una especie de voltereta en cuanto a la tranquilidad que vive la sociedad, porque empiezan a alzarse las masas, los partidos de oposición empiezan a llamar a protestas y las cosas se saben cómo inician, pero no cómo terminan. Y tenemos muchos ejemplos de eso. Por allá por la tierra de Hamid Chaín empezó algo que le llamaron la primavera árabe, que empezó así mismo con una simple protesta. Eso se ha visto en otros países de Latinoamérica, se vio en Chile, se vio en Argentina, se vio en Brasil. ¿Puede eso pasar en República Dominicana en la coyuntura que tenemos en este momento? Pero son protestas ideológicas. Aquí no hay una protesta ideológica. La mayoría de las protestas a nivel mundial que han culminado con una ruptura del orden constitucional son protestas ideológicas que son sentidas en lo más profundo del seno de una nación. Aquí ni siquiera los propios miembros del PLD están saliendo a protestar. Es un grupo dirigido. Además, hay que ver cuál es el pensamiento de la partidocracia. Porque nadie, en nombre de la militancia, puede llevarse 1.000 millones de pesos cuando ellos tienen que pagar alquiler todos los días. Cuando no tienen ni siquiera garantizado su alimentación. ¿Quién va a salir a protestar
Cuando a ti te están acusando de llevarte 2.000 millones de pesos y yo no tengo casa propia. Entonces, no hay la mínima posibilidad para que estos elementos de protesta vayan a alcanzar una categoría como esas protestas que usted ha mencionado. Justamente. Como dice Janel, es muy diferente el escenario y la motivación. Digamos que el antes y el después de las grandes manifestaciones que se han vivido en la República Dominicana, todos lo conocemos y es a partir de lo que se denominó la Marcha Verde. Antes de eso hubo cualquier cantidad de intentos, incluso justificados, que no prendían. ¿Cómo pudo darse esa gran experiencia similar a la primavera árabe en la República Dominicana, que incluso fue un fenómeno objeto de estudio de órganos internacionales que vinieron a analizar la Marcha Verde por su gran dimensión, magnitud y el gran impacto que tuvo? Un analista de Big Data que vino al país a estudiar la Marcha Verde encontró que la mayor motivación que generó esa manifestación fue una constante que se manejaba permanentemente, y era la expresión dignidad. Se mencionó no se sabe cuántas veces. Eso no se presenta en cualquier tipo de manifestación. Ese motor que empuja, que dinamiza el movimiento social, la colectividad, que aglutina y que puede generar ese músculo social, que puede generar esa ruptura de la indiferencia, no está vinculado a ningún proceso de partido alguno, de ninguno, ni de oposición ni de gobierno. El gobierno podría hoy llamar a una gran manifestación estando en el gobierno y no llegaría ni a una 10ª parte de lo que fue la manifestación social del ejemplo Marcha Verde, o la que posteriormente se dio producto de lo que ya se había vivido en Marcha Verde, que fue la Plaza de la Bandera. Ninguna, digamos, petición o motivación partidaria, entiéndase, de partido alguno, aún con que hay que preservar los partidos políticos y fortalecerlos, ninguno está en la capacidad de llamar a su militancia, a su membresía, a que se manifieste de esa manera. De la misma manera que ningún partido político está llamado a alcanzar el poder con su membresía. Ninguno. Tienen todos que contar con ese respaldo de la sociedad civil, organizada o no organizada. Y es importante, realmente es importante esa conexión que usted plantea, porque los partidos políticos son eso, son una herramienta de consolidación democrática. Y yo repito, la mayoría de los miembros de los partidos políticos de la sociedad dominicana en ocasión actual no están conectados con los casos de corrupción. ¿Cómo? Con los casos de corrupción. La militancia de los partidos políticos no, ni la dirigencia media tampoco. No. Los escándalos de corrupción son de las cúpulas partidarias, claro, de los que dirigen el aparato. No es verdad. Por eso yo no estoy de acuerdo con que se le llame a un partido político corrupto. No importa cómo se llame. No hay partido. No, porque si un partido político tiene 10 miembros, 9 son ladrones y 1 es serio, por ese solo serio yo tengo que respetar la institución y no generalizar. Repito, no generalizar, porque en todos los lugares hay personas que se salen de los reglamentos internos. Hay que consolidar la democracia con los partidos, hay que fomentar la participación, y a partir de ahora hay que dejar abierta la brecha de la lucha social, de la Marcha Verde, de todos los elementos de protesta, para que no importa cómo se llame el ciudadano, nadie se atreva a tocar el erario público en un pueblo pobre. Entonces aquí hay otra situación que sí debemos marchar. Aquí tenemos que marchar por la educación dominicana, que hemos aprobado un 4% y todos los días está más degradada. Aquí tenemos que marchar por el medio ambiente, que tenemos una isla que compartimos con un país hermano que no cree en la foresta y que tenemos un tema de sequía como nunca antes en la historia. Aquí tenemos que marchar por un tema migratorio, de identidad migratoria. Entonces, aquí hay otros temas que sí van a envolver a los partidos políticos, a la sociedad civil y a los elementos, a la comunicación, y no necesariamente será la lucha por la defensa de corruptos que han confesado públicamente el robo al erario. Muy bien, gracias a los dos por haber estado con nosotros esta noche. A esto habrá que hacerle una segunda parte probablemente. Mañana se conoce la medida de coerción del caso Calamar. Vamos a ver cuál es el resultado y veremos entonces cuando se haya aplicado la medida de coerción, sea cual sea, cualquiera de las 7 a la que puede adecuarse la situación que considere el tribunal, pues veremos entonces qué se dice, si se marcha de nuevo, si se sigue diciendo que son presos políticos
o qué es lawfare. Y entonces veremos. Lo que está claro es que nadie de los que esté acusado o se sienta que han vulnerado sus derechos se va a quedar callado. Y siempre va a existir esa necesidad de salir a defenderse y digamos que patalear boca arriba. Es un derecho constitucional, ¿verdad que sí? Eso es así. A ustedes gracias también por acompañarnos.